considerando la necesidad que tenemos ahora de ejemplos cristianos con la finalidad de ver si es posible que reflexionando sobre esos ejemplos volvamos a una vida de valores, a una vida de principios que se han perdido, que se han dejado caer. Es por ello que quiero ahora presentar esta conferencia llamada El Moderno Agustín, José Vasconcelos. Esta conferencia fue dada hace 2 o 3 años en el Club España. Voy ahora a desarrollarla nuevamente para conocimiento de un mayor número de personas. El título es El Moderno Agustín, José Vasconcelos. ¿Y cómo invocaré a mi Dios y Señor mío, puesto que ciertamente a la posada de mí mismo le llamaré cuando le invocare? ¿Y qué lugar hay donde venga a mí mi Dios? Así leemos en las confesiones de San Agustín. Y en las letanías del atardecer de Vasconcelos encontramos algo semejante. Nunca he podido sentir mi realidad con Jesucristo. El Jesús que yo amo es el que se apareció a San Pablo y con solo su presencia lo derribó del caballo y le cambió la convicción. No se discute con él, no se le interroga, se le mira y el deslumbramiento nos vuelve mudos. Hace varios años que he descubierto en la reina española Isabel la Católica la síntesis de 3 grandes mujeres. Mística la reina como Santa Teresa de Jesús, con un talento universal y amor a la cultura como Sor Juana Inés de la Cruz, y guerrera como Juana de Arco. Reina que no solo salvó España en el orden cultural, político y económico, sino más aún en la escala universal de la fe, trascendiendo su entrega e ideales a la Nueva España. Asimismo encuentro similitud entre San Agustín y el maestro José Vasconcelos. No son iguales, ni con respecto al tiempo ni al espacio. Incluso sus vidas son situadas por la historia en fases diferentes. Sin embargo, si profundizamos sus personalidades, encontraremos la misma lealtad, igual nobleza, fina sensibilidad e innata rectitud. Los 2 grandes talentos, siempre con la mirada y el corazón contemplando al prójimo. Pero en una mirada que desnuda sus almas, veremos en el santo y el filósofo una búsqueda de la verdad, la justicia, la certeza y el bien. Aunque ambos en esta búsqueda naufragan en el error, no solo de la verdad que buscan, sino en los placeres que la vida siempre ofrece. Los 2 se equivocaron en aras del amor, de la verdad y de la justicia, pero ambos encontraron a Dios. Esta es su gran semejanza. Y con todo eso presume alabaros su nombre, parte ruin de nuestra creación. Vos le despertáis para que se deleite en alabar, porque nos hiciste para vos, y nuestro corazón está inquieto mientras no está con vos. Conocidísimas frases de San Agustín. El pecado ya me ha dolido bastante, líbrame de su peso. Todo es culpa de mi albedrío. Siempre que me puse a usarlo, caí en el disparate o en el mal. No merezco el obsequio que me diste del albedrío. Permite que te lo devuelva
y que me atenga tu misericordia. Señor, ten piedad de mí, que no puedo ser uno de tus hombres. Así lo declara el gran maestro Vasconcelos. San Agustín nace en Tagaste, África, en la Alta Edad Media, 354 a 430, hijo de madre cristiana y de pagano. Agustín no posee la fe cristiana a pesar de que su madre es católica, está llena de virtudes y no deja las asiduas enseñanzas a sus hijos. Sin embargo, Agustín se refugia en los errores de aquel tiempo. A cierta edad sale en busca de la verdad y en el afán de conocerla se enfrenta a muchos desvaríos que va haciendo suyos hasta llegar a la herejía como el pelagianismo. Pero no solo tiene tropiezos o fracasos en la doctrina, sino también vive una vida libertina e inmoral. Su madre, quien procuraba asiduamente la oración, logró la misericordia de Dios para Agustín, y éste se encontró con la verdad absoluta, Dios, a través del acercamiento con el obispo Ambrosio de Milán, que a su muerte se convertiría en San Ambrosio. Se bautiza en el año 387, a los 33 años, en compañía de su hijo natural, Deodato, y de un amigo suyo, abrazando la fe con toda su alma, y con gran arrepentimiento derrama lágrimas diciendo: «Oh belleza siempre nueva y siempre antigua, qué tarde te conocí». San Agustín escribe sus confesiones y José Vasconcelos, Ulises el criollo. ¿Quién es Vasconcelos? José Vasconcelos es una de las figuras más connotadas de la cultura en México, y el interés por su obra, su quehacer histórico, se ha mantenido vivo a lo largo del tiempo, lo mismo en México que en el extranjero. La claridad, vigor y decisión con que trazó e impulsó la política educativa para el país recién salido de la contienda armada, así como el apoyo sin cortapisas, sin ninguna especie, que brindó a la creación artística y a la divulgación cultural desde la Rectoría de la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación Pública, se encuentra entre los mejores logros de México postrevolucionario. No sorprende por ello que Vasconcelos abrigara el deseo de conducir a la nación, ni dada su apasionada personalidad, que se lanzara al combate político para lograrlo. José Vasconcelos nace en una familia profundamente cristiana. Por tanto, es educado en los valores humanos y religiosos. Es el segundo de los 9 hijos que procrearon Ignacio Vasconcelos Varela y Carmen Calderón Conde. Nació en la capital de Oaxaca el 27 de febrero de 1882, bautizándolo con el nombre de José María Albino Vasconcelos Calderón. Sin embargo, su alma de líder y la providencia divina lo conducen al ambiente de la política, donde, aunque no pierde del todo su ser de cristiano, su rectitud, su deseo de beneficiar a la patria, si tropieza con gran inmoralidad, conveniencias y ansias de poder que a él no le satisfacen. Pero como joven cuyo sueño era cambiar al mundo, repetimos, en ese ambiente oscuro, maligno, va perdiendo poco a poco la identidad familiar, aunque no se mezcla con la maldad, ni se involucra por error en un criterio equivocado que da por resultado una conducta inaceptable.
cayendo en contradicciones y ajustes a la verdad y a las buenas costumbres. Es un proceso de sinuosidades peligrosas que, sin perder su innata rectitud y transparencia, prueba el mal que ofrece la vida. Sin embargo, en el fondo de su ser renacen sus principios y llega a un final bello, el de las almas grandes. Concluye que ese ambiente nauseabundo destila traición, envidia, deslealtad y vuelve a Dios, al Dios de sus primeros años. Y encontramos en sus letanías lo siguiente: todos estos fariseos contemporáneos, políticos enriquecidos a costa del pobre, hablan de que tienen fe en el hombre. Se les ha prohibido citar el nombre de Dios. Vale más y no que lo profanen. El hombre, pobre criatura, con solo ver a todos estos mediocres que hoy tienen la dirección oficial de los destinos humanos, basta para asquearse del hombre. Nunca hubo mayor número de hipócritas a la cabeza de la nación. Y así vuelve con arrojo agustiniano a sus primeros principios y escudriña su alma, comparando lo eterno con lo efímero y contingente. Y vuelve con valor agustiniano a morir en los brazos de San Francisco de Asís, y haciendo eco de San Agustín, quien escribió sus confesiones, repetimos: él escribe, entre otras biografías, Ulises el Criollo, una narración autobiográfica ciertamente excepcional, no solo por el esplendor de su prosa, sino por la sinceridad extrema con que Vasconcelos se retrata. El ser y la esencia de José Vasconcelos. Hemos narrado la semejanza entre San Agustín y el filósofo. Ahora procuraremos penetrar en su propio ser, en su personalidad. Todos los mexicanos, quien más, quien menos, conocemos a este gran personaje de la reciente historia de México. Gran figura, no decorativa sino real. Un alma grande, un líder, un maestro, un educador y pedagogo, un político, un filósofo y un gran pensador, y además un profeta. En el libro reciente que se intitula Iconografía, que habla del maestro Vasconcelos, recogemos estos pensamientos de Lujambio. Existe entre nosotros un gusto natural por identificar los rasgos humanos de quien admiramos. Muchas veces queremos saber cuál es la fisonomía del pintor, del músico, del poeta, del hombre de ciencia, del líder social, del creador de ficciones en las que nos vemos reflejados, del intelectual que nos ayuda a comprender mejor nuestra realidad. De la misma manera que nos interesa conocer sus biografías, leer sus cartas, escudriñar los datos que depositaron en sus diarios, queremos examinar sus gestos y rasgos, ver cómo se relacionan con sus ideas y sus actos. Ahora, aunque sean muy importantes sus obras, su legado, su desarrollo histórico, nosotros pretendemos con sencillez penetrar a través del escrito de todo lo realizado, su ser, su esencia. ¿Quién era realmente Vasconcelos en lo profundo de su ser y de su esencia? Comenzaremos con el atrevimiento de mirar al fondo de su alma. Un alma grande, no grande en dimensiones, porque en lo espiritual no existe medida ni tamaño, pero sí grande por sus ideales que traspasaron el egoísmo común del ser humano
y su entrega total a la acción del servicio. No trabaja para sí, pues en él hay cabida para todos. Alma grande por la claridad de su entendimiento, la guía certera y perseverante de su voluntad, grande por sus sentimientos, por su corazón, por sus nobles y altísimos ideales. Mas esta grandeza tiene su origen en Dios que le señala una vocación especial, que le hace un llamado que él tendrá que cumplir. Le marca difíciles encomiendas, sublimes acciones, fuertes sufrimientos en bien de todos, como en este caso lo es de la patria mexicana. Trascendiendo naturalmente a Latinoamérica, es claro que junto con la vocación, nuestro Señor le da gracias y dones necesarios, enriqueciendo esa alma de manera extraordinaria. No olvidemos que más se pide al que más se le ha dado. Por eso vemos a este gigante de la historia vivir entre la traición y lealtad, entre el reconocimiento y la incomprensión, entre el dolor y el placer, entre la negación y el éxito, entre el error y la verdad, los aciertos y los desaciertos, realizar grandes obras, no para aquel presente, sino para el futuro que soy, nuestro propio presente. Y por citar algo, Ateneo de la Juventud urde a los 28 años una revolución cercana a Madero, agente revolucionario en el extranjero, secretario de Educación Pública, rector de la Universidad Nacional a los 38 años. Funda y ocupa la Secretaría de Educación Pública, que es la revolución cultural y que es la mayor y más conocida prenda de su vida. Libros, la indología y la raza cósmica. En Colombia, maestro de la juventud de América. La campaña presidencial en 1929. Estadio Nacional, escuelas públicas de diferentes niveles, bibliotecas y edificios destinados a albergar a los burocráticos del sistema educativo a lo largo y ancho de la nación. Decía Gabriela Mistral, apresurado de Dios. Fueron los años del águila, diría un gran escritor. Vendría después un giro hacia la derecha, el conservadurismo y el reencuentro con el fervoroso catolicismo que tan profundamente le fue infundido en la niñez. Así vemos como un alma grande camina entre espinas y abrojos, entre flores y desierto. Ella misma va pisando con cuidado para no sucumbir, pero al final encuentra la razón de su lucha y de su existir. Dice Vasconcelos, mi viejo corazón se siente complacido ante el espectáculo de esta juventud que recorre los caminos del mundo para apretar sus filas en defensa de los valores eternos, por en medio de la confusión y el riesgo. Es esta la hora en que el bien se halla no solo combatido y negado en la práctica, sino condenado en su raíz por la doctrina que propagan estados y organizaciones poderosas por la riqueza y el poder. Quizá nunca en la historia la causa del espíritu tropezó con mayores obstáculos, se enfrentó a mayor desorientación y engaño. Lo primero que se me ocurre decir, adelante, sin vacilaciones. Estamos padeciendo de derrotas innumerables. La cuenta del martirio colectivo supera todos los precedentes, pero estamos con la promesa. Nuestra causa tiene que triunfar y no podrá desaparecer mientras haya una conciencia capaz de recoger el destello de la luz sobrenatural que a pesar de todo resplandece en la creación.
Hasta aquí Vasconcelos. Esta era el alma profunda, transparente, vital, plena de fe, esperanza y caridad de Vasconcelos. ¿Cuál era su temperamento? Siguiendo el tratado de Luigi Rossetti, podemos afirmar que igualmente que Isabel la Católica y otros gigantes de la caracterología, Vasconcelos poseía el más rico de los temperamentos, carácter apasionado, con los propios matices de su genuina personalidad y sexo. Ante todo, no entendemos por carácter apasionado el carácter irreflexivo, ciego e instintivo. No, este carácter, con sus propias peculiaridades, nos da como resultado una criatura humana de entrega sin medida, consciente, responsable, dispuesta a todo dentro de lo justo y lícito. Se dice apasionado porque el emotivo activo secundario no se deja dominar por una pasión, sino que al contrario sustituye las pasiones por una acentuada aplicación que se convierte en pasión y en el alma de su vida. Vasconcelos, como alma bien nacida y con temperamento apasionado, era emotivo, lo sentía todo profundamente y el ideal siempre lo relacionaba con la patria. Estaba suficientemente capacitado para organizar todas sus actividades. Abierto como era, no desechaba las aspiraciones de otros y buscaba por su cuenta colaboración y simpatía. Sin embargo, nunca olvidaba el pasado, aprovechaba la experiencia orientándola siempre al porvenir. Eso le abrió amplios horizontes y le confirió una admirable estimación de miras que al final le hizo retornar al verdadero camino. Experimentaba vivamente una necesidad de convertir en obras el ideal que vibraba en su mente y en su corazón, y quería que resultara todo lo más perfecto posible. No llegó a realizarlo todo, porque el sistema de ese ambiente nauseabundo lo obstaculizaba. Sin embargo, las obras y el ejemplo que dejó a la patria hablan por sí solos. Poseía una actividad continua, realizadora. Estaba dotado de una comprensión inteligente para cualquier tipo de problema. Era educado, sencillo en sus maneras, flexible en su forma de pensar y de obrar. No se encasillaba en su ego. Su inteligencia era brillantísima, excepcional, no solo para el aprendizaje de todas las ciencias, sino para la misma aplicación, incluso para sus subalternos. Esto lo podemos observar en todas las acciones de su vida. Tenía estructurada la decisión, la energía, el proponerse un fin y alcanzarlo infaliblemente, pues era capaz de superar cualquier obstáculo que se le presentara. Organizador por naturaleza y nacido para gobernar. Esta fue la caracterología riquísima de Vasconcelos. Como líder. Un líder es un conductor, un guía especialmente en política. El líder no se hace, nace líder. Se cultiva para tal, como se hace con el pintor, con el músico, con el orador, con el poeta. Decimos que un líder nace porque ha de traer cierta caracterología, especial personalidad, en potencia, que a través de la educación habrá de sufrir su propio desarrollo hasta convertirse en acto. Hay muchos líderes fracasados por no surgir en ambiente adecuado o porque sus padres, maestros o quienes los dirigen se dedican a aplastarlos o a ensoberbecerlos. Hay falsos líderes ávidos de poder y de dinero que han llevado a sus seguidores a situaciones
o circunstancias hasta el fracaso. Por tanto, antes de querer un líder o de señalarlo, hay que buscar que sea un líder nato, y una vez descubierto, vendrá la formación, el estímulo y la causa que habrá de alcanzar. José Vasconcelos nos muestra la historia escrita por otros y por él mismo, que fue un líder nato reconocido, no solo en México, sino en el extranjero. Su consagración como maestro, la juventud, incluso le atribuye a Vasconcelos a su labor, entre ella la edición de los clásicos, y como todo buen líder, humilde. Cuando se le recordó el título, exclamó: yo no tengo más maestro que a nuestro Señor Jesucristo. El verdadero líder no trae masas en confusión, ni atropella conciencias. El auténtico líder reflexiona no solo consigo mismo, sino con el apoyo y luz de sus seguidores. Su fin siempre es bueno y saludable, y el fin no justifica los medios. Por ello, al líder nacido y bien formado lo sigue un número grande de personas selectas y no masas irracionales y ciegas que suelen ser parte de una nación. Un líder no es un sibarita, más bien es una asceta, no es un comodino, es un hombre nacido para servir. Acepta el sacrificio, el dolor a cambio del ideal. No se yergue soberbio ni se arrastra humillado. Ese fue Vasconcelos. Vasconcelos no solo convencía por su personalidad, sino por sus ideales, los cuales no eran ideas entretejidas para hacer unidad, sino un ideal del cual brotaban ideas secundarias, para que ese ideal, a través de la luz en su mente, floreciera hacia afuera en la realidad, en la práctica, para lograr el fin deseado. En el libro intitulado Iconografía, salvamos estos párrafos. A los 2 años de haber concluido sus estudios, Vasconcelos participa con otros jóvenes mexicanos, quienes critican los excesos de la educación positivista, impuesta por Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz. Vasconcelos, como ya dijimos, participa en la fundación del Ateneo de la Juventud Mexicana, más adelante conocido como el Ateneo de México. Lo novedoso del Ateneo radica, sin embargo, no en su disposición a criticar los excesos del porfiriato, sino en la calidad de las críticas adelantadas por la generación de jóvenes intelectuales que le dieron vida. La más importante de ellas tiene que ver con el rechazo al determinismo, mecanicismo y positivismo. Continuamos con el libro Iconografía. Vasconcelos y la generación del Ateneo sientan las bases para una ambiciosa recuperación de lo nacional y de lo latinoamericano como una identidad además real. Fuera viable en el futuro y sobre todo que no dependiera del extranjero para un progreso sostenido, como de hecho ocurrió con el modelo económico del porfiriato y otros experimentos latinoamericanos similares, como la República de los Coroneles en Brasil, México y Estados Unidos. Soñaba con una verdadera nueva raza, ni indígena ni española, sino mestiza, y con una patria libre, soberana en su fe y sus buenas costumbres. Maestro Vasconcelos, líder nato que no se arrodilló ante el grande ni aplastó al pequeño. Como político y patriota, en el sentido verdadero de lo que es la política y el patriotismo, lo podemos captar de las enseñanzas del maestro Vasconcelos. Político, de latín politicus, arte de gobernar un pueblo, una nación, etc. Política, manera de gobernar.
Fue un hombre que gobernó las instituciones, incluyendo las que él mismo había creado, como la Secretaría de Educación Pública y otras muchas, no para sí. Procuró que en ese momento esa parte de la patria que le correspondía gobernar fuera formado para el bien de la sociedad. Para muchos seguidores como Miguel Palacios Macedo, José Vasconcelos será recordado como el mejor político de la historia de México. Político que soñaba con un México libre en el sentido estricto de la palabra y no en una falsa democracia como la que hoy vivimos, con gran pérdida de valores de libertad, incluyendo lo íntimo del ser mexicano, donde a base de lavados de cerebro y de manipulaciones vive esclavo, no solo en lo económico, sino en el vivir y el proyectar una vida de valores. No, él realmente soñaba con un México libre. Escuchemos al político Vasconcelos. La mala distribución de la riqueza hace que entre nosotros no exista la civilización. El progreso demanda que se desenvaine la espada de Cristo contra todos los enemigos del bienestar general de los hombres. La juventud está en el deber de proclamarse aliada de Cristo. Para los jóvenes no puede haber dos partidos, para los jóvenes solo hay un partido, Jesucristo. Fue en 1909 invitado por Francisco I. Madero para que se involucrara en su campaña presidencial. Pero a través del tiempo y de tan profundas consideraciones se lanzó como candidato presidencial. Consciente de los excesos de los que Plutarco Elías Calles era capaz en temas tan delicados como el de la relación de Estado-Iglesia y que prefiguraban el desarrollo del maximato y uno de sus precursores de la así llamada Guerra Cristera, en 1929 decidió postularse como candidato a la presidencia de la República. Eso lo llevaría a enfrentarse al candidato de Calles, Pascual Ortiz Rubio, en una desigual campaña que recordó a muchos la que Madero desarrolló en 1909 contra Porfirio Díaz. No solo por el apoyo del aparato del Estado al candidato Ortiz Rubio, sino también por la violencia que muchos vasconcelistas debieron padecer en carne propia. Apoyado por algunos de los más lúcidos intelectuales y artistas de la época, Vasconcelos desarrolló una ambiciosa campaña electoral que despertó las ilusiones de muchos. Gran patriota. El verdadero patriota no grita únicamente ¡Viva México! El verdadero patriota ama a la patria practicando dos virtudes esenciales: la conservación de los principios morales, culturales, científicos, religiosos, etc., y no comercia con ellos, ni los degenera, pisotea o suple por otros que lo hacen perder su identidad de mexicano. Honra con su conducta a su madre patria. Vasconcelos declara en sus escritos su inigualable amor a la patria que lo vio nacer. Y quien de él escribe, sea directa o indirectamente, transparente el amor patrio del maestro. Citemos un pequeño párrafo de su discurso durante la inauguración del estadio. Nadie hable de revivir el espectáculo griego, el gozo romano y las ceremonias arcaicas de remotos indígenas. No está hecho para desenterradores. El estadio reclama creaciones. En sus arcadas tiembla el arte de hoy, el arte del porvenir. En el estadio balbucea una raza que anhela originalidad expresada en la más alta belleza, canta coros, ejercita deportes y así se adiestra buscando su verdad, el destello opreso entre sombras que quiere salir para arder. Por eso el estadio es escuela, laten revelaciones extrañas en el sonido, en el ritmo, en la voz. El color se combina en la imagen. Una raza hablará,
cantará hasta que alcance la danza, que ya es oración. Por eso el estadio es un templo. Saluda a las generaciones libres que activan a danzar, paso a los jóvenes que vienen a anunciarla. Fe en las virtudes intrínsecas de una raza oprimida. Levántate y mírala, que su vigor va a crecer. Mírala ensayando la gestación victoriosa. México limpio, México vibra. Vasconcelos. Maestro, de latín magister, el que enseña con la palabra y con el ejemplo. Maestro es un concepto universal. No entendamos por maestro solo al maestro académico de cualquier materia o grado, en distintos oficios, de varones o de mujeres. Suele llamarse maestro al que enseña, sean incluso artes populares. Todo el que enseña es un maestro, aunque va de maestros a maestros. Para mí, el maestro Vasconcelos no solo fue un abogado, un filósofo, un escritor, un gran pensador, un político, un estadista, un patriota, sino que, penetrando sus escritos, sus autobiografías y de lo que de él se escribe, siempre lo contemplaremos en la guía de la enseñanza, en un pasado que llegó al presente. Así como no estudió para líder y fue un líder, hasta hoy irrepetible, no estudió solamente, sino que ya era maestro por natura y convicción. Y sus obras, sus escritos, su vida misma es una constante enseñanza. Si a algunos no les parece el maestro perfecto, el modelo a seguir, tendrá Vasconcelos que decirnos como San Pablo: no hagan todo lo que yo hago, pero sí todo lo que les digo. Aún en sus mismos errores de criterio encontramos una gran enseñanza, pues demuestra que el que a hierro habrá de corregirse, el que cae se levanta y el que se pierde habrá de encontrarse hasta retornar al principio y fin del camino perdido. Sin embargo, después de resumir en unos renglones su casta general y universal de maestro, nos volvemos con precisión a su particular vida magisterial y como una muestra le hallamos como rector de la universidad. Fue rector de la Universidad Nacional del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. Su espíritu iberoamericano expresado en su obra literaria era también reflejado en la propuesta al Consejo Universitario en abril de 1921 del escudo que la UNAM ostenta hasta la fecha, en el que plasma su convicción de que los mexicanos deben difundir su propia patria como la gran patria hispanoamericana, como una nueva expresión de los destinos humanos. La leyenda que propone para dicho escudo constituye hasta ahora el lema de la Universidad Nacional: por mi raza hablará el espíritu. En algunos textos encontramos que lo que él quiso decir es: por mi raza hablará el Espíritu Santo. Educador. Educar es dar al cuerpo y al alma la belleza de que son susceptibles, nos dice Platón. La obra educadora es hermosa, sobre todo cuando no se prescinde de los principios católicos, porque tiene como objeto al hombre que es educado por el mismo hombre. El hombre, creado a imagen y semejanza del mismo Dios, constituye lo más bello de la creación. Lo hiciste poco menor que los ángeles, dicen los salmos. Es lo más sublime porque su fin no se entierra en el tiempo, sino trasciende a la eternidad. Imprescindible, porque si el hombre, criatura de Dios, ha de llegar a su Creador, identificando la voluntad divina con la humana, es necesario que con la gracia alcance su perfección, y esa perfección se realiza con el auxilio de la educación humana
y cristiana. Es universal, ya que es para todo hombre y de todo hombre, desde el principio del tiempo hasta el final del mismo. Del libro de iconografía citamos este otro párrafo. Tras de reorganizar la estructura de la Universidad Nacional, Vasconcelos fue nombrado secretario de Instrucción Pública. Desde esa posición inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular, edición de libros y promoción de arte y cultura. Vasconcelos, un personaje carismático y capaz de entusiasmar a sus colaboradores, hizo de los profesores rurales un ejército de paz y de cada profesor, según su propia metáfora de raíz católica, inspirada sin sacrificio de los misioneros del periodo colonial, un apóstol de la educación. Al trabajo de los profesores rurales sumó el apoyo, nunca antes visto en México, de la edición masiva de algunas de las más grandes obras del pensamiento europeo, a cuya distribución calificó como misiones culturales. Ese apóstol de la educación, José Vasconcelos, tenía la sabiduría de comprender que la cultura académica solo es un medio para formar al hombre y que toda enseñanza ha de usarse para formar y educar al hombre perfecto. Hasta aquí el libro de iconografía. Según la expresión del padre Manjón en su obra Hojas del Ave María, educar es sanar, desenvolver, dignificar, redimir, salvar. Siendo esto así, ¿dónde habrá cosa que más valga? ¿Qué oficio, qué profesión, qué servicio más grato a Dios y más útil para los hombres puede haber que el del educador, sobre todo si es cristiano? Salvar almas y cuerpos, hombres y pueblos, ¿dónde cabe una misión más alta? Sin embargo, ahora lo presentamos como filósofo y pensador. El filósofo tiene sus grados, el que estudia filosofía y el que nace para estudiarla, el que la hace suya y puede no solo saberla, sino manejarla, aplicarla en todas las etapas, conocimientos y profesiones de su vida. Hay quienes llegan a crear un sistema filosófico que, siendo un mero sistema, sea realmente filosofía, con cimientos de la filosofía universal y que no rompa con la esencia de dicha ciencia filosófica. El doctor Basabe dio gloria a México creando su propio sistema y el gran filósofo José Vasconcelos creó un sistema filosófico, pero no una filosofía, porque ello sería romper relación entre la naturaleza del hombre y la naturaleza y esencia de la verdadera filosofía. Es muy difícil lograrlo y solo se da en talentos filosóficos extraordinarios. Aclaramos también que la filosofía es ciencia y madre de todas las ciencias. Por tanto, no es lo mismo un pensamiento filosófico, una idea, que la ciencia de la filosofía. Vasconcelos, hombre de gran capacidad intelectual, presenta ensayos y tratados escritos a lo largo de su vida que dan cuenta de su pensamiento. Bueno, es lo mismo narrar, expresar, que reflexionar de filosofía. El filósofo nato de buena fe no permanece por siempre en la ingenuidad o el error. El pensamiento del filósofo Vasconcelos cambió, evolucionó, maduró de un espíritu idealista a un espíritu real, hasta llegar a una combinación perfecta, pero siempre con gran luminosidad. Con una tesis titulada Teoría dinámica del derecho, que fue publicada en 1907 y que el fondo era un alegato metafísico antepositivista contra la culpable pasividad de una sociedad estancada, señalando en su tesis las tres leyes del derecho: el desarrollo de la energía, de la justicia y del equilibrio. Escribió todavía Teoría del ritmo, monismo estético,
tratado de metafísica, ética, estética, que es considerada por estudiosos de su pensamiento como lo mejor de sus obras filosóficas. Por esta obra, dice Antonio Castro Leal, en el prólogo de su obra compilatoria de José Vasconcelos, Páginas escogidas, en 1940. La estética, libros de los más importantes en la literatura filosófica iberoamericana, recoge y rectifica temas tratados en los 4 libros anteriores y tiene esa audacia de inspiración que sorprendió en sus primeros ensayos. Es una estética propiamente dicha y una metafísica estética. Hasta aquí el escritor. Pensador. El pensador es un sujeto, una persona perennemente reflexiva, de manera acuciosa y agradable, escudriña constantemente cómo, por qué, dónde, de forma sencilla pero profunda, y extrae certeras conclusiones de lo pequeño, medio, universal, práctico o científico, humano o divino. No es fácil encontrar pensadores. Estudió o no estudió filosofía, su naturaleza está en su mente sin buscarla, crea, inicia, agrega, discurre, concluye, pero siempre arriba en todo pensamiento, o lo eleva o lo olvida si no es constructivo. Une el ayer con el presente y concibe con ello el futuro. Vasconcelos es considerado un gran pensador, porque descubre en acciones, palabras, circunstancias y obras el meollo a base de sucesivos pensamientos. Profeta. Su natural como pensador y filósofo lo llevaron a percibir el desarrollo, injusticias, tristezas, y no como un profeta enviado de Dios, sino como un pensador que del ayer y del hoy y de todas las experiencias concluye el trágico porvenir de México. Profeta humano, pero un hombre de fe. Sabemos, es conocido, que el que vive en gracia recibe luces especiales del Espíritu Santo. Por consiguiente, Dios habla a través de este cristiano y repitiendo su lema, por tu raza hablará el Espíritu, pero el Espíritu Santo. Sufrimientos. Entre muchos otros, algo muy doloroso fue la muerte de su madre, a quien tanto amaba, y en momentos para él muy difíciles. Aún podemos verlo asido a las rejas de la catedral, llorando lágrimas por la ausencia de quien fuera su ángel protector, no solo su madre. Así como los injustos destierros a una persona tan sensible, nostálgica, amante de su patria como era Vasconcelos. ¿Y qué diremos de los resultados oficiales de la elección, que arrojan un 93% de los votos para Pascual Ortiz Rubio y el resto para Vasconcelos y otros? Los resultados, sin valor alguno para los historiadores del periodo, dejaban ver, sin embargo, el claro mensaje que Calles y su grupo enviaban a Vasconcelos. No se respetarían elecciones democráticas, sino sucesión presidencial, previamente acordada por el jefe de Estado, lo que se convirtió en modelo político mexicano a lo largo del siglo XX. Era ya el nacimiento del PRI. Era ya el despotismo de la imposición, y Vasconcelos, recto y alma grande, tenía que hacerse a un lado. Su conversión. Vasconcelos, con esa fe de los grandes, con ese lucero que a pesar de todo lo alumbró toda la vida,
sucedióle como a los Reyes Magos, una estrella reluciente, la fe, una fe que se oculta y una estrella, la fe que reaparece intensamente. Para eso es el dolor. El dolor sirve para el reencuentro con Cristo. Cuando se reencontró con su religión, dejó convencida las luces falsas y opacas de la tierra para caminar en pos y deprisa, pues llegaba la tarde y era menester una luz real, no efímera, la luz que no deslumbra, sino la que alumbra y guía hacia el camino certero, y pensó: ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Murmurando además con San Juan de la Cruz: en la tarde, es decir, en el juicio, te examinarán en el amor, mas no en el querer, sino en el amor con mayúsculas. El amor que no ha de definirse porque se limitaría, y este amor no sufre límite, porque nace en el amor trinitario y se fecunda con él a todo hombre que después hace retornar en obras de amor a su Dios y lo regala al prójimo, y así, concluyendo el pensador con San Agustín: el que te hizo a ti sin ti, no puede salvarte a ti sin ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Vasconcelos, en sus letanías del atardecer: Padre eterno, has escogido la Trinidad como ley de tu creación y como el medio más directo para que podamos acercarnos a tu grandeza. No te entenderemos nunca. Para ello sería necesario abarcar tu creación y tus leyes. Pero tu Hijo enseñó el camino de ese amor. En el amor de Cristo nos acercamos a tu propio corazón. Hermosas palabras de Vasconcelos. Y continúa: Santísima Trinidad, haz que el corazón se nos vuelva la zarza que arde sin consumir. Hasta aquí Vasconcelos. Hombre de grandes alturas terrenas, también hombre de grandes alturas místicas. Su muerte. Pero los seres humanos que algún día iniciamos el camino, que cumplimos nuestra misión, es natural que nos llegue el final, la muerte. La muerte que es vida. Hay que morir para vivir. Murió en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, el 30 de junio de 1959. Fue encontrado su cuerpo reclinado sobre el escritorio, en el cual trabajaba en una de sus últimas obras literarias, Letanías del atardecer, publicada inconclusa póstumamente. Mereció por sus cualidades de pedagogo y su decidido apoyo a la cultura latinoamericana que la Federación de Estudiantes de Colombia lo nombrara Maestro de la Juventud de América, título que a menudo se abrevia como Maestro de América. José Vasconcelos, el hombre incomparable, es llamado por Dios a la patria celestial, y con la bondad de Dios una muerte envidiable. Muere escribiendo sus letanías al atardecer, de las cuales escribió su hijo el mayor, ingeniero Ignacio Vasconcelos. El material de este trabajo fue encontrado en la mesa de trabajo de mi padre, el licenciado José Vasconcelos, a raíz de su muerte. El tema desarrollado en forma tan breve constituye en sí una joya literaria que no requiere antecedente ni reclama continuación y corresponde suficientemente al título del libro que debió ser. Como la zarza bíblica, el alma de Vasconcelos arde en este libro, Letanías al atardecer, con la llama inextinguible de la fe cristiana, llama de Pentecostés, llama del Espíritu Santo, que en el trance de la muerte establece el puente entre el hombre y el arte, entre el pecador arrepentido y el santo, entre el alma y Dios. Sor Clotilde García Espejel.